y hazañas como corresponsal de guerra de la empresa Televisa. Alberto tiene un sello característico de narrar la crónica o el reportaje o la nota informativa con los brazos cruzados. ¿Quién no lo recuerda? En ocasiones, poco conocemos de la trayectoria académica de periodistas de talla internacional como él. Nacido en Madrid, España, hace ya 5 décadas, es egresado de una de las más prestigiadas universidades en periodismo en el mundo. Es la Complutense de Madrid. En las venas de Alberto corren sangres de periodista de tinta, como decían los viejos periodistas. Se desempeñó durante mucho tiempo al lado de su padre, don Joaquín Peláez, quien fue su principal mentor para adoptar esta bella profesión que es el periodismo. Por él, su padre se hizo mexicano de corazón. Don Joaquín se desempeñó como corresponsal del noticiero 24 horas, conducido también por el periodista Jacobo Zabludowski. Y desde sus comienzos hasta el día del fallecimiento, fue don Joaquín Peláez quien le enseñó de manera paralela su amor por el periodismo y por México. Durante 30 años de carrera profesional, Alberto Peláez ha entrevistado a políticos y empresarios de talla internacional, como Yasser Arafat, cuando él era perseguido de la justicia y había sobrevivido a 7 atentados. Lo mismo que a Muammar Gaddafi, a quien entrevistó en algún punto perdido del desierto a las afueras del Tíbet. También ha entrevistado a los presidentes José María Aznar, Felipe González y al argentino Carlos Menem. En la década de los 90, Alberto cubrió la mayoría de los conflictos internacionales, como la guerra del Pérsico, el problema de Kurdistán, la crisis de Corea del Norte y del Sur, y las negociaciones de paz entre Palestina e Israel. Todas estas experiencias le han permitido contar con una visión multicultural en los aspectos de política, economía y sociedad. Actualmente colabora en diversos medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros. Uno de ellos, el Diario de Chiapas, La Voz de Michoacán, el Pascuatos, el Periódico de Cataluña, y es comentarista de diferentes cadenas de radio y de televisión, también nacionales, como Galavisión en España. Ha sido distinguido con múltiples galardones, premio del Club Internacional de Prensa, entregado en manos de su majestad el rey Juan Carlos I. Premio al mejor locutor de México en octubre de 2007. La Antena de Oro por la labor informativa de la corresponsalía en España en 2003 y el premio al mejor reportero de la última década, conocido por la revista QED. Ha tenido también los siguientes reconocimientos: el Estado de Quintana Roo, premio al equilibrio informativo en marzo de 1997, premio a la cultura viva, a la labor de información en Madrid en 1996, premio Antonio Sánchez Miera, otorgado por el Club de Periodistas de México, premio al periodismo el joven Club Internacional de Prensa Madrid, enero de 1993. Su obra literaria abarca 4 entregas. La primera, corresponsal en Yugoslavia, Crónica desde el infierno. La segunda, Bitácora de guerra. La tercera, La nueva guerra, Objetivo Saddam, y su primera novela. Y la última, El olvido de la memoria, 2011. Por cierto, esta novela ya va en la tercera edición. En esta obra de ficción, Alberto Peláez narra parte de sus experiencias como corresponsal de guerra en Argelia, en Ruanda y en la antigua Yugoslavia, haciendo uso del realismo mágico, género literario de principios del siglo XX, que manejaron grandes exponentes de la literatura mundial, como Gabriel García Márquez y Alejo Carpentier. Los protagonistas de esta novela son 2 reporteros de televisión,
Ernesto Manríquez y Román Timón y Pilar, una mujer que se ve forzada a dejar a su hijo de corta edad en un convenio para escapar de España durante la Guerra Civil de España. Por el enorme amor que le profesa México, en la trama donde las historias de los protagonistas se entrelazaron, Peláez hace que finalmente coincidan en la Ciudad de México, en el barrio de Coyoacán, donde terminan sus peripecias. Su amigo y mentor, el experimentado periodista Jacobo Zabludowski, también tiene un breve pero contundente aparición en esta novela. Alberto Peláez ha declarado que México es el mejor país del mundo. Quizá por eso dice: soy mexicano y amo profundamente este país. Claro, pues se casó con una mexicana, Mónica, revertimos la conquista. Alberto creció con boleros, con rancheros, rodeado de libros de historia mexicana, con el aroma de un país que, si bien no es suyo, lo siente como tal, gracias a su padre Joaquín. Hay un pasaje en este libro que a mí me sorprendió, porque narra en esta novela el famoso restaurante de Chupetas. No sé si algunos de ustedes lo conozcan, pero es muy famoso en Mazatlán. Y dicen que quien no ha ido a Mazatlán, y que no ha ido a los Chupetas, no conoce Mazatlán. Y lo describe de una manera magistral. Lo mismo ocurre con el taquito de don Rafael Guillén. Entonces es ahí cuando uno entiende por qué se dice mexicano. Bienvenido, Alberto, esta es tu casa. Juan Carlos, que soy todo lo que dijiste, menos periodista de profesión, pero sí de corazón. Me gusta y me fascina el periodismo. Yo creo que El olvido de la memoria, sin lugar a duda, una buena novela debe ser reflejo de una época. El olvido de la memoria es reflejo de una época en la que contar la tragedia humana desde la perspectiva de un corresponsal de guerra era también la esencia del periodismo. Hoy el mundo, el país, necesita igual o más esa vocación periodística, la que genera empatía con los que sufren, entiende a los que no tienen voz y asume la responsabilidad de contar lo que sucede como la única alternativa que pueblos enteros tienen para siquiera ubicarse en el mapa de las noticias. No es casual que Ernesto y Román, los personajes de la novela de Alberto Peláez, sean corresponsal y camarógrafo. Ernesto es la boca de los que han sido callados por la violencia. Román representa a los ojos del mundo que sin sus imágenes se privaría cómodamente del horror de la guerra. A un corresponsal de guerra nunca le faltará el trabajo y, sin embargo, en el olvido de la memoria, cada guerra se debe contar como si fuera la última. Estas son palabras del autor. Decía que en esta novela hay una constante, lo sepan o no los protagonistas, y es la necesidad, la vocación, el mandato de contar lo que sucede allá afuera para que importe y tenga consecuencias. La vocación periodística, algo que en nuestros días empieza a sonar romántico y en desuso. Los medios de comunicación se han diversificado tanto, las noticias llegan por tantas vías, las historias pasan tan rápido que hemos tendido a olvidar la raíz del periodismo. Alberto, has logrado contar una historia con una prosa elegante que me recuerda a una noticia oportuna, bien contada. Le has ganado la guerra a lo ordinario.
Me dio gusto ver cómo aprovechas el momento dentro del libro para mencionar a Jacobo Zabludowski, con sus gafas cuadradas y su siempre corbata negra. Para mí, Jacobo es el ícono de la comunicación. También mencionaste a Juan Francisco Castañeda, muy cercano a Jacobo, quien durante algún tiempo tuvo un programa de televisión aquí, en la televisión estatal aquí en Hidalgo, y que por cierto aprendió muy pronto aquello de las cruzadas. Tú ya las conoces. Permítame citar a Kapuscinski para tratar de acercarme a los personajes del olvido de la memoria. Creo que para ejercer el periodismo ante todo hay que ser un buen hombre o una buena mujer, buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias, y convertirse inmediatamente, desde el primer momento, en parte de su destino. No sé si Ernesto Ostater, Paz Casillas de los Cáceres, Manrique o Román Simón sabían que eran buenas personas. No sé si se hicieron en el camino, no sé si estaban conscientes de ello, pero finalmente lo eran, porque eran buenos periodistas. Incluso cuando situaciones como las vividas en la turbulenta África los confrontaron con sus propios límites éticos. Pienso en el momento en que Ernesto le pide a Román dejar de grabar una escena dantesca, y Román le contesta que precisamente por dantesca, por agraviante, tiene que ser grabada y contada, porque a veces y a pesar de todo, el corresponsal de guerra no está ahí para hacer juicios, para tomar partido, para contagiarse de odios, sino para no permitir que el horror de la violencia, la guerra y la injusticia se encapsule y silencie para siempre. Por eso Román no podía ni pudo dejar de grabar a una costa de su vida. Paradójicamente, el olvido de la memoria pone en evidencia todo lo que un corresponsal de guerra debe recordar para contar una historia como se debe, pero también lo que un corresponsal de guerra debe olvidar para poder vivir. Este libro es, en mi opinión, un recordatorio del enorme peligro de perder la capacidad de asombro e indignación ante la crueldad y la impunidad. Puede ser Bosnia, África o algún estado mexicano azotado por la violencia. Una sociedad anestesiada ante las noticias, inmune al dolor ajeno, pierde identidad y rumbo. Una sociedad que deja de asombrarse por lo que cuenta un periodista o que se alegra de las noticias para vivir más tranquila, es el principio del caos. Todo pasa sin que pase nada. Todo puede pasar sin que a nadie le importe. Cuidemos que eso no suceda en México. Amigas y amigos, no es casual que Ernesto, el personaje del olvido de la memoria, vuelva a las raíces con su primer reportaje. Como no es casual que estas batallas ganadas y perdidas contra la vida sean contadas por Alberto Peláez, pues esta primera novela es una gran corresponsabilidad de guerra. Felicidades, Alberto. Muchas gracias a todos y amigas. Vamos a pedir ahora al maestro y magistrado Juan Manuel Mieres de uno de sus comentarios en torno a ello. Gracias. Muchas gracias. Bueno, soy el último que intervenir en los comentarios. Como decíamos en
los concursos de oratoria y empezar el rollo completamente, pero espero que mis palabras no sean adecuadas para adormecernos a estas horas de la tarde y podamos sacarle un provecho importante a este giro. Me da mucho gusto y bueno, pertenezco al gremio de don Luis Caí, no es mi profesión el periodismo, pero me gusta el periodismo, pero sobre todo me gusta la literatura. Las guerras, por desgracia, son a lo largo de la historia fenómenos recurrentes que han generado en todos los tiempos el repudio social. Sin embargo, para las sociedades de los albores del siglo XXI, los conflictos violentos, ya internos de cada país, ya de carácter internacional, son cotidianos. Y es que a consecuencia de los avances de las tecnologías de la información, hoy podemos saber con exactitud lo que sucede en los más alejados y recónditos puntos del planeta. No solo mediante la crónica escrita o verbal, sino aún más a través de imágenes generadas en el momento mismo en el que los sucesos se generan. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acostumbrado ya a ver por la mañana mientras desayunamos o por la noche en la comodidad de la alcoba los noticieros que transmite cualquiera de las cadenas televisoras, y en ellos la reproducción de las más cruentas escenas de guerras y revoluciones, sin inmutarnos más allá del pasmo de la saciedad por lo que desconocemos o sentimos lejano? Y es que hemos perdido la capacidad de asombro. Tal parece que ya nada nos conmueve. De allí, en el recuadro de la pantalla, observamos a los llamados corresponsales de guerra que aparentan permanecer impávidos, micrófono en mano, tal vez en la especial pose que identifica a Alberto Peláez, reportando la apremiante situación que se vive en algún punto del planeta, ya en Irak, Egipto, Ucrania, o antes en Somalia, Argelia, Armanda o Yugoslavia, que en cualquier otra parte. Mas, ¿hemos reparado en alguna ocasión sobre lo que hay detrás del reportero que da la noticia? ¿Qué sucede antes de que salga a cuadro o después de terminada la transmisión? Porque sin duda los corresponsales de guerra son hombres de carne y hueso que dejan en su patria, familia y amigos, encuentros y desencuentros, para enfrentar a veces largas estadías, hambrunas, privaciones de toda naturaleza, peligros de muerte, lesiones, secuestros y malos tratos. Y son esas las condiciones que el autor de esta novela de carácter surrealista refleja en medio de la trama que une a México con España en el Bosne de la Biarritz francesa, cuyo título une a dos antónimos: el olvido de la memoria, que recuerda otra maravillosa obra de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, paradigma de la literatura del siglo XX. La novela atrapa al lector desde el primer capítulo y mantiene la atención hasta que concluye. Sin duda, la experiencia periodística de Alberto Peláez le permite utilizar en ella un lenguaje que logra definir no solo la epidermis de cada escena, sino la dermis de los sentimientos profundos que experimenta cada uno de los personajes, hasta hacer que el lector forme parte de la conciencia de cada uno de los protagonistas. Sin duda, los personajes que utiliza son, como ya se ha dicho aquí, un tanto parte de su vida misma. Él mismo parece identificarse con Ernesto Manríquez, en tanto que Román Timón pudiera serlo su camarógrafo y amigo de mil batallas periodísticas. Pilar, la mujer violada durante la Guerra Civil Española, obligada a huir tras dejar a su hijo en un convento, es la figura que une a los protagonistas, y aunque a veces se pierde en la trama, vuelve a surgir como preludio del desenlace, que en los últimos capítulos permite el encuentro de dos seres separados por el destino, que la casualidad logra unir
sin bordes de fatalismo. Un tema se convierte en parte central de la narración: la guerra. La guerra que todo lo destruye. Así lo mismo brota con sus excesos la guerra civil española que obliga a Pilar a desprenderse de su hijo, que otras muchas a las que el protagonista asiste con los ojos del autor para dar testimonio de sus horrores a quienes desde la comodidad del hogar, sin ya capacidad de asombro, nos enteramos indiferentes mediante imágenes o crónicas de lo que acontece en otros puntos del planeta. Si los libros son, como dijera don Santiago Ramón y Cajal, la urna de las ideas, y las ideas la representación mental de las cosas, bien puede decirse que gracias al lenguaje que utiliza Alberto, las letras se transforman en imágenes, en secuencias que permiten a los sentidos apreciar lo mismo formas que colores, sonidos que aromas, en escenarios que recrean la mente del lector. Y si no, dígalo el pasaje en el que el novelista alude a la muerte de Alán en Eritrea, a manos de una turba fundamentalista, y permítanme leerlo directo. Al doblar una esquina, Ernesto y Román entraron en una casa. Parecía abandonada. A Alán no le dio tiempo porque una piedra le alcanzó en la cabeza y lo agarró. Cayó. Quiso correr, pero ya no pudo. Una lluvia de piedras se derrumbó contra el cuerpo. Sonaban sordas entre los quejidos del muchacho. Alán pedía clemencia, pero no le oían o no querían oírle. Le dio tiempo a cubrirse el rostro con los brazos. Se colocó en posición fetal como cuando nació, cuando estaba a punto de morir. Y Alán era consciente. Sabía que cada respiración se iba convirtiendo en un estertor que se resistía a salir. El dolor se hacía insoportable hasta que dejó de dolerle. Y cuando dejó de sentir, un aroma exhaló del cuerpo, dejando paralizados a sus verdugos. El espíritu de Alán no quería irse porque amaba a su María. Fue entonces cuando decidió quedarse a vagar por el cuerpo de cada verdugo para dejarle un poco de bondad donde no la había. Por eso, cuando entró por las bocas de los que le habían apedreado, se encontró con espíritus sin alma, espíritus solo tristes en un universo oscuro al que Alán, el espíritu del pobre reportero que nunca buscó quererse demasiado, les otorgó un poco de luz a cada uno. Y entonces, ante el cuerpo inerte de Alán, los verdugos comenzaron a abrazar. El cadáver se lo llevaron cortando entre los brazos. Artística forma de conjugar los antónimos verbos morir y vivir. La aparición de Jacobo Zabludowski es un verdadero homenaje al decano de los comunicadores en México. La cita es breve pero contundente, pues recuerda en la novela otra conflagración: la revolución nicaragüense, cuyo desarrollo fue puntualmente reseñado al mundo en los 70 por Zabludowski y los reporteros de su noticiero Aquel Añorado 24 Horas, en el que Juan Francisco Castañeda llegó a transmitir desde la jungla centroamericana. Entrevistas a Eden Pastora o a algún otro de los caudillos. Aquellas escenas que tal vez observó Alberto Peláez niño, que se encadenan en la novela como trasunto de su vida misma, su vocación como reportero y la del camarógrafo, su gran compañero romántico, quien moriría precisamente sacrificado con un tiro en un campo de refugiados en el centro de África. Hay un género literario de connotaciones muy amplias que lo mismo comparte la narración histórica que la ficción noticiosa, el ayer o el hoy, que puede formarse y conformarse de la novela o la poesía que de los demás géneros literarios, incluyendo al ensayo. Se trata de la crónica.
de las partículas latinas cronos, tiempo, y correlativo a, género que permite utilizar un tiempo, cualquier otra de las formas literarias. El lenguaje que Alberto Peláez utiliza a lo largo de las páginas de esta obra logra verdaderamente subyugar al lector, pues se mueve entre el surrealismo novelesco y la experiencia de 1000 batallas periodísticas libradas como corresponsal de guerra. Hay una especie de deber ser un tanto subjetivo que se conjuga con el ser obtenido del realismo de su experiencia. Todo ello unido con la maestría de quien ha sido comunicador toda su vida. Primero, en la extraordinaria escuela de su padre, el periodista Joaquín Peláez, y luego en la suya misma, explorada en plena juventud y conquistada en la joven adultez de hoy. España y México se han fusionado por diversos lazos a lo largo de los que pronto, en 2019, serán 500 años de historia. Primero, unidos por la geografía política de una misma patria, luego por la vía de los lazos culturales que nos mantienen identificados hasta la fecha. En este contexto de ideas, permítanme formular un paragón que me gustaría hacer esta noche, en la que se presenta en Hidalgo ante esta selecta concurrencia, encabezada por el gobernador Francisco Olvera y su esposa, la licenciada Guadalupe Romero, caso inusitado, el libro El olvido de la memoria, comparación o paralelismo que reúne a dos extraordinarios españoles enlazados a mujeres mexicanas. Ambos amaron esta tierra tanto como la suya. Ambos cronistas y aún más corresponsales de guerra. El primero en 1519, don Bernal Díaz del Castillo, cronista de la guerra para la conquista de México. El segundo, cronista hoy para México de las muchas guerras que existen en el mundo. Ambos poseedores de un lenguaje verdaderamente subyugante. Ambos unidos por las vicisitudes que implica una corresponsalía de guerra. Sin embargo, separados por 5 siglos de historia. No sé si lo exacto sería decirle hoy a Joaquín Peláez el Bernal del siglo XIX o decirle a Bernal el cronista del siglo XXI. Pero de lo que sí no me queda duda es de que ambos son extraordinarios cronistas de su tiempo y de su espacio. Este libro quedará acomodado en un lugar privilegiado de entre los libros de mi biblioteca que han dejado huella en mi vida, y junto con ustedes podré calificar este día como lo hace Ernesto, el protagonista de la novela, en su último párrafo. Torció la esquina hacia su derecha y entonces pensó que había sido un día especial, muy especial. En realidad, ningún día había sido igual al resto. No iba a ser ahora distinto. Felicidades, felicidades. Y ojalá me dedique ese libro por favor. Vamos a pedirle al autor El olvido de la memoria que nos dé unas pinceladas para que el público pueda leer en su calma, en su casa, el libro que la verdad es extraordinario. Yo pensé que no lo iba a acabar de leer, pero como dice el maestro Méndez, se pica uno y en menos de 2 días estaba terminado. Por favor, Alberto, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Señor Gobernador Francisco Olvera, señora Primera Dama Guadalupe Romero, señor Presidente del Congreso, secretarios y amigos todos, porque la verdad es que me siento absolutamente abrumado, señores del Presidium, Manuel Méndez, Luis, que ya hace años que conocíamos, y Juan Carlos. Gracias por tanta generosidad, de verdad. La verdad es que cada una de las intervenciones me ha sorprendido, y lo digo de verdad desde el punto de vista de la máxima humildad. Yo no me imagino
imaginé que estuviéramos hablando del libro, cosa que me da muchísimo gusto. Porque la verdad es que debo reconocer que escribir El olvido de la memoria fue un auténtico parto sinequilibrado. Es como tener un tercer hijo. Yo ya tengo dos, Constanza y Joaquín, ya tengo un tercer hijo, porque de todos los libros que he escrito, la verdad es que El olvido de la memoria ha sido la del que estoy más orgulloso, más satisfecho, porque es una novela. Y de verdad, al final se considera un auténtico parto con dolor, como Rosario Garza Romano, del primer capítulo, donde se deja prácticamente la vida, que era parte de su sangre, que era completamente examen. El libro es algo así, es algo así, la novela. Yo quiero dejar diciéndoles que, ante todo, yo soy periodista, nací periodista por mi padre, porque por mis venas corre el periodismo. Soy periodista y me moriré periodista. A lo mejor en alguna ocasión de mi vida hay diferentes rumbos, porque uno nunca sabe los destinos que tiene la vida, pero podré cortarme la cuenta como los obreros, pero seguiré siendo periodista. Porque los periodistas, es verdad, Carlos, que decías tú ahora, Manuel, comentabas que de una manera consuetudinaria la gente, el público, tiende a perder la capacidad de asombro, la capacidad de sorpresa. Y es normal. Y tienes toda la razón, porque es verdad que estamos bombardeando permanentemente por todos los lados. Pero el periodista, el día que dejemos de tener esa capacidad de asombro, esa capacidad incluso de ser un poco chismoso, de ser un poco cotilla, como decimos en España, de ser una persona que le interese en las cosas, pero que le interesen las cosas no importantes, lo que se considera importante, sino las cosas que pueden ser lo más muy normales, pero que no perdemos esa capacidad de asombro. Porque el día que lo perdamos, dejamos de ser periodistas. Porque a la noticia hay que manosearla, y hay que apreciarla, y hay que quererla, y hay que saberla valorar y ser lo más ecléctico posible. Pero bueno, una vez dicho esto, que soy periodista, nací periodista y me moriré periodista, mi querido Luis, también por mis venas corre la sangre de mi padre, de Joaquín Peláez, del cual yo estoy gobernador profundamente orgulloso. Yo no he querido más que ser un digno sucesor de mi padre, emularle siempre, porque mi padre es verdad que fue un extraordinario periodista, un extraordinario escritor, escribió varios libros, una pluma muy remarcable, a lo mejor de ahí me viene esa vena. Desde luego no soy ni nadie bueno, ni lo pretendo, ni muchísimo menos, porque yo intento emular a mi padre para dignificar su figura, no para superarle, no me interesa superar a mi padre, al contrario. Yo creo que la saga de los Peláez tiene que dignificar la figura de Joaquín Peláez. Eso lo tenemos que hacer todos, se debe inculcar a mis hijos, frente a Joaquín, pues que seguirán. Pero yo creo que al hablar de la figura de Joaquín Peláez, hablamos de un gran ser humano, de un amigo extraordinario, de un hombre con una bonomía realmente envidiable, un hombre con un talento en todos los aspectos muy remarcable, y yo lo único que he querido es emular, como les decía, la figura de mi padre. Y ahí aparece el ser novelista, o el intentar ser novelista, porque ser novelista son palabras, son letras muy mayores, y yo no me puedo considerar un novelista por haber escrito una novela, pero siempre me gustó mucho escribir. Había escrito varios libros que tenían que ver con las guerras, con los conflictos bélicos, pero siempre desde el punto de vista más bien periodístico. Y el olvido de la memoria yo quería que fuera una novela. Una novela porque por primera vez en mi vida, después de 32 años que llevo en el mundo del periodismo, yo podía enfrentarme sobre un papel en blanco e imaginar y crear sobre lo que pensaba mi corazón y sobre lo que sentía mi razón. Y a partir de ahí hacer una simbiosis con personajes
que existen o que han existido, otros de ficción, y poder ficcionar sobre todas unas experiencias que he tenido a lo largo de las 19 guerras, pero nada existe del trasiego de Romántico y de Anderson Manrique, es verdad, es todo novelado, todo es una ficción. Hay muchos personajes que aparecen que son reales. Luis, la figura de Jacobo, para mí era un homenaje ya no al gran comunicador, sino a casi un segundo padre para mí. Porque si yo he podido escribir y he podido desarrollar en el mundo del periodismo, ha sido por dos personas, por Joaquín Pérez y por Jacobo Zabludowski. Sin esas figuras, pues a lo mejor habría sido periodista, pero no estaría en México y estaría en Noruega, no sé, pero los avatares de la vida hubieran sido muy distintos. La novela, debo confesar, que me gustó mucho seguirla porque antes hablaba con mis compañeros de la prensa y los gobernadores. Hay que tener mucha disciplina y sí la tengo, pero hay que tener tiempo y no lo tengo. Entonces tengo que buscar el tiempo de donde no hay. Tengo que rebuscar. Entonces, rebuscar en el tiempo cuando no lo tienes, sacrificándolo de tu mujer y tus hijos, hombre, te crea por lo menos un conflicto, pequeño pero un conflicto, ¿no? Cuando eso lo dilatas en el tiempo, pues claro, después se hace mayor. Y llegó un momento después de 2 años que llegué a saber de la novela, porque me saqué ahí en la parte de ya cuando empecé a ver México, para mí era la parte más importante por lo que vamos a contar, ¿no? Un día le digo a mi mujer, a Mónica, que conocí, el gobernador que está en Guadalupe, le digo, mira, tío, te lo dejo, pues ya. Y me mira con esos ojos que tiene y me dice, ¿estás harto, no? Después de 2 años de aquel que hemos visto, o lo terminas, o lo terminas. No, claro, lo termino. No me va a que terminas, no, claro. Ante esa tesitura de una mujer de verdad, digo, no, y mexicana además. ¿Por qué la novela arranca en España? Bueno, arranca en una parte hacia el norte de España y en la posguerra civil española. Mi padre me había contado muchísimas veces sobre lo duro que fue la posguerra española, las cargas de las plantillas de racionamiento. Yo recuerdo que contaba siempre que mi abuelo, ya que prefiero tuvo, a que no conocí, tuvo que vender una muela de oro para poder pagar parte de los estudios del padre. Y aquello mi padre lo contó muchas veces, pero cada vez que lo contaba me impactaba más. Se seguía poniendo la carne de gallina. Entonces yo pensaba que había que arrancar en la posguerra española, porque hay que olvidar en la memoria, pero hay que olvidar recordando, por eso también el título, hay que olvidar recordando qué es lo que no se debe olvidar, porque todavía a cabo de los 70 años en España la gente sigue recordando la guerra civil y además sigue recordando con cierto resquemor, y hay que olvidarla para no vivir en el resquemor, pero recordar que existe una guerra civil y que eso que no tenemos que volver a hacer parte como lo del otro. Los personajes se aceptan por diferentes guerras de las 19 y escogí 4, la antigua Yugoslavia porque me impactó de todas las que había sido la que más me ha impactado, y 3, Argelia, Ruanda y Somalia, porque fueron 3 olvidadas. Especialmente Somalia y Ruanda. Hoy nadie se acuerda de Somalia, todo el mundo se sigue acordando y le sigue a poco, le sigue por lo que acaba de ocurrir. Pero claro, como Somalia y Ruanda son pequeños granos que no tienen más recursos, que no tienen petróleo, que la gente tiene que olvidar. Y los intereses tienen que olvidarla. Y yo quería que no se olvidara, por lo menos en mi imaginario y en el imaginario colectivo de la gente que iba a ver, pues que no olvidaran la olvidada Somalia o la olvidada Ruanda. ¿Y por qué México? Yo soy en Pachuca, que me alegra mucho estar en Pachuca, porque esta es una ciudad con la que he vivido con cierta recurrencia. Me jacto siempre de que siempre que vengo, pues viajo mucho por la República, y además insisto y persisto en que mis hijos, como sabe Joaquín, conozcan la República, porque mis hijos son españoles, pero son mexicanos, por sus venas corre sangre mexicana, y por lo tanto
tienen que amar a su patria, que es España, pero tienen que amar a su patria, que es México, porque ellos, yo no, pero ellos sí tienen un pasaporte, tienen que amarlo, aunque tampoco les falta unos pasaportes para el país, la verdad. Y para sentirse mexicano y exaltar la mexicanidad. Pachuca hoy es y el estado de Hidalgo es la punta del iceberg. En España diríamos iceberg, pero es la punta del iceberg de un país extraordinario. Yo, señores, miren, yo les voy a decir la verdad, yo a este país lo quiero tanto, si no más que España. Yo soy un mexicano más, quiero mucho este país. Ahora que venía en el coche con Alfredo Rejos, del secretario de Turismo, al pobre le veía variando a preguntas y ya me mamá me dice, fuera de tantita esa pregunta, pues. Y entonces le venía preguntando muchas cosas del Estado, pero cuando le dije, por ejemplo, yo oye, ya deja preguntas, me dice, y estoy pensando, gobernador, yo te pido por favor que vengas a España y des una lección a la ministra de Trabajo, por favor, porque es que tenemos un 26%. A ver, si le explicas qué tenemos que hacer para que las cosas vayan mejor. Y siempre te digo, querido gobernador, cuando veo que ese estado es un estado muy floreciente, que tiene una cultura tan vasta como antigua, que tiene tanta riqueza y tanta diversidad, pues me doy cuenta del visor que representa el Estado y lo que representa México. Cuando desde la nostalgia de la lontananza en Madrid recuerdo a México todos los días me acuerdo de México, más que morir, más que mujer, que es esa muy española, me doy cuenta de lo mucho que tenemos y de lo poco a veces que lo sabemos apreciar. Pero no solamente decir las cosas a la distancia, o cuando no lo tiene. Cuando uno tiene a su mujer al lado, dice, dándole la misma, pero cuando no la tienes, normalmente la echas de menos. Eso es un poco lo mismo. El extrañar con la balanza te crea un pozo de melancolía permanente, como el personaje de José Madrid, que es un personaje de soy yo mucho más civilizado, como yo era joven, porque es un personaje muy decadente. Ayer decía Jorge Alberto Lozoya del Embajador que era un personaje divertido. No lo voy a copiar de que decir que ha sido tuyo. Y el tener la posibilidad de poder sentirse como mexicano y ver lo bien que está el país, ya me da una envidia tan sana y me siento tan orgulloso de sentirme mexicano, de sentirme iraquense, de sentirme de todos los lugares de la República, que mi gran problema al final, cuando la novela termina en México, que era bastante previsible, lo imprevisible hubiera sido que hubiera terminado en Reykjavik, Islandia, porque no quería Islandia no tenía nada, pero por México viene todo. Entonces, cuando yo pensé, digo, ¿dónde? Yo al principio pensé que terminara en Culiacán, pero luego pensé, digo, no sé qué nos lo vayan a ver los mexicanos, el señor de la escala se va a cabrear, se va a mosquear. Digo, pues no, de la escala, digo, entonces el de Guerrero también puede hacer lo mismo, el de Sonora, y el de Hidalgo, y el de Veracruz, y digo, mira, tiene para terminar el DF. Bueno, porque ahí tiene que terminar, porque bueno, pues esa capital. Pero a mí me hubiera encantado que hubiera terminado en Pachuca, y hubiera terminado en Toluca, y hubiera terminado en Guaymas, y hubiera terminado en San Carlos, en cualquier parte de la República, porque desde Chetumal hasta Tijuana tenemos tantos kilómetros de bondades que se recorren en 7 horas de avión, porque se dice muy pronto, pero es una república extraordinariamente vasta. No, yo no quiero aburrirles mucho, la verdad, Así que cuando venga terminamos. No, yo ya quiero terminar ya. Yo voy concluyendo, agradeciendo de verdad
a todos ustedes, la verdad es que me he sentido abrumado, me he sentido felizmente abrumado, con todos los con Luis, con el maestro Juan Carlos, con el maestro Juan Manuel Messi, que agradezco mucho de verdad todos los detalles que habéis tenido. Yo me quedo al final de la novela, el personaje de Jesús Manrique se queda un poco como Alberto Peláez. Jesús Manrique es un hombre que intenta ser buen tipo, porque a pesar de lo libertino que pudo ser en su juventud, porque yo sí creo en el hombre, y lo digo siempre, yo no creo que el hombre sea malo por naturaleza, como dice Hobbes. Yo sí creo que el hombre es bueno por naturaleza, no creo que el hombre sea un lobo para el hombre, como decía Hobbes. Y creo que luchando todos podemos hacer un mundo mejor que el mundo con tanta decadencia que hay en la novela. Por eso en la novela hay, a pesar de la pérdida de valores de Jesús Manrique, al final hay un poder de esperanza de la recuperación de los valores que nos hace falta hoy. Porque sin esos valores, y yo no sé si lo pudimos rescatar en el Renacimiento y pudimos rescatarlo en el neoclasicismo, pero ahora, con tanto, con ese mundo tecnológico tan avanzado, es muy difícil. Si no arribamos todos, yo creo que va a ser muy difícil poder sacar este lugar llamado planeta Tierra adelante. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias, señora gobernadora Romero. Gracias a todos por haber estado aquí. Espero que lo hemos seguido. Tienen un gran estado. Prometo volver. Y yo la suelo cumplir. Y además pudo volver joven muchas veces, señor gobernador. Tenemos que volver. Gracias a todos y buenas tardes. Una entrevista, ¿has pensado o te ha pasado por la mente dejar el periodismo para dedicarte a escribir libros? Dijo, no, uno es periodista desde que nace hasta que muere. El periodismo es la profesión más bonita del mundo. Poder contar algo y ser el vehículo y entre la noticia y la opinión pública es un privilegio. Gracias. Vamos a abrir. Buenas tardes, bienvenido de nuevo. ¿Cómo eres un corresponsal de guerra después de cubrir un día donde las escenas cruentas, violentas, son desgarradoras? ¿Cómo eres para llegar a dormir al hotel de su casa? Yo lo he dicho siempre, yo he llorado mucho. Precisamente con esa capacidad. Pero es verdad que cuando uno está cubriendo una guerra, es cierto que te acostumbras y te acostumbras porque pues, la gente fue vida normal. Los niños siguen yendo al colegio, las madres siguen haciendo la cola del pan para que les den sus víveres. La gente tiene que hacer la falta de lógica de una guerra. Cuando estoy ahí, como estoy realmente trabajando, no quiero apasionarme. Pero es verdad que una vez que me coges el vuelo y llegas a casa, entonces ves que funcionan los semáforos, que funcionan los móviles y que cuando hay un semáforo la gente se separa en los coches y vuelves a la normalidad. Ahí sí te preocupas mucho porque dices cuántas cosas he dejado, porque no era guerra, pero cuántos años he dejado, cuántas experiencias, cuántas anécdotas que no me han beneficiado mucho. Pero sí es verdad que es muy difícil separarlo y yo reconozco que sí, muchas personas me han preocupado, que al final uno no deja de ser un ser humano y un ser humano, en mi caso, muy sensible. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Mario Ramírez y me gustaría preguntarle ¿cuál ha sido el momento en el que más se ha sentido solo así en una guerra? O que ha, sí, solo de
el momento en el que haya pensado que puede perder la vida o le haya dado más pues miedo, ¿no? Muchas veces. Es que, claro, esos conflictos, la cámara no está encendida las 24 horas del día y no siente y no tiene alma. No porque sea desalmada, sino porque le hicieron sin alma. Pero el periodista tiene un alma permanente y además no tiene la flor de piel y está llorando, está destilando lágrimas, porque esas lágrimas espirituales han sido tal rosario de anécdotas que si empezáramos ahora pues podría estar estancable, pero he sentido el miedo en muchas ocasiones al lado de verdad, para silbando que no se ha caído a pocos metros. Y luego, además de peligro, la sensación de impotencia cuando ves las tropelías entre los seres humanos, porque en las guerras ves lo más magnífico del ser humano y lo más misérrimo del ser humano. El ver niños morir, pues de buen niño en los brazos, como se murió en el año 91 en Kurdistán, o ver gente indefensa y desvalida sin no poder hacer nada, es muy duro. Ahora que va a Kurdistán, recuerdo cómo iban miles de personas, escuchaban por la misma, que se van de Irak y están en la Turquía, Irán, y cómo lo que pasa es que entonces era febrero y había una nieve permanente, y sobre esa nieve caminaban 20 días, caminando y volvieron a caminar, y iban muriendo los niños sobre sus hijos, los enterraban en la nieve, porque sabían que tenían que seguir caminando, no sabían dónde, a ninguna parte, porque se habían quedado sus seres queridos, seguían caminando. Aquello fue muy triste, ahora me recuerdo. Muy buenas tardes. Quisiera yo preguntarle a usted, ¿qué sentimiento como periodista usted le queda la atrocidad del video que ha cambiado en las redes sociales de lo que sucedió ayer? Bueno, en primer lugar, yo no conocí a mi compañero periodista, pero es un acto absolutamente deleznable, execrable, clásico de algún miserable, porque no se puede acabar con la vida de un ser humano de esa manera. No se puede acabar con la vida de un ser humano, entonces no. Pero más además con tanta pesadilla, con tanto dolor, con tanto rencor, para dar un aviso, no se sabe muy bien de qué, pero sí se sabe a quién. Y efectivamente por las redes sociales ha salido unas imágenes que han sido horrendas y espeluznantes y que jamás deberían haber salido. Y yo soy de los que piensan que hay que intentar que la gente vea todo, porque al final es la realidad de la vida. Pero, hombre, ver morir un compañero con esa tristeza, pues es muy duro. Por eso todo más que yo no condeno, yo creo que sí, es mucho más de la condena. En fin, no quisiera ser brevemente en este pero Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, diputada. Dos preguntas. En la zona de guerra, ¿tiene preguntas o tiene necesarios? Y dos, ¿sí les he contado todos los 10 millones? Yo, con el paso de los años, mi fe se iba presentando. Es verdad que cuando tenía escasos 20 años, no era cosa de los hombres. Pero cuando van pasando los años y adquieres más experiencia, en mi caso, por lo menos, yo me he aferrado al concepto más cosmogónico de Dios. Yo sí creo en Dios, que siempre que intento ser profundamente creyente, creo muchísimo en la Virgen de Guadalupe, porque es la Virgen de todos nosotros. Y
siempre me encomiendo a Dios porque nuestro Señor es de verdad el único que sabe qué es lo que va a pasar. Y estamos en sus manos. A mis hijos les he contado muchas cosas y he visto muchas otras que mandé. Bueno, están en una edad constante con los 15 años, pues estaba más pendiente del WhatsApp. Pero bueno, tampoco me gusta contar estas cosas con tanta realidad. A Joaquín sí, Joaquín con 13 años es un tipo muy centrado y está muy interesado siempre. Cuando estaba a la última guerra de 3 años en Libia, Joaquín no aprendía ni los estudios que hacía, pero es que luego en televisión española, Antena 3, claro, con 10 años el chaval pasaba muy mal, ¿no? Porque además yo le decía, ¿para qué le dices que no le dices que iba a Egipto unos días? Pues claro, no sabía que estaba, que incluso dijo porque ya eran mayores, pero en fin, no eran mayores, pero bueno, también los niños tienen que saber lo que hace su padre. Y sí saben, no todo lo intento mejorar porque no se puede o no se debe contar de una manera tan dura, pero también es bueno que lo sepan y que sepan que no tienen que vivir en una burbuja, sino que el mundo es mucho más duro que lo que se puede imaginar. Buenas tardes. A mí me gustaría, Alberto, que nos compartieras cuál es tu sentimiento y tu opinión que te merece el papel de la mujer en el periodismo y en esa parte de la que tú nos estás compartiendo. Yo he visto, yo me acuerdo en el bombardeo contra Zagreb, en el año 92, yo me acuerdo haber visto a 2 mujeres estadounidenses, fotógrafas, de metro y medio, unos 55 muy chiquitas, pero valientes muy altas, y me acuerdo haber visto torres de ellos, croatas, llenando como niños. Yo creo que la mujer, el papel de la mujer es primordial en todos los aspectos, y también la responsabilidad de guerra. He conocido y tengo amigas mujeres responsables de guerra que son, tanto por casualidad como responsable, que son mujeres de una valentía fantástica, además de una profundidad intelectual envidiable. Yo creo que la mujer en esta sociedad, el plantearnos el hablar entre la igualdad de género hombre y mujer, yo lo considero ya como algo un poco atávico, porque creo que las mujeres que siempre fueron superiores a los hombres, de verdad no se la a las mujeres, porque es verdad, considero que siempre fueron superiores a las mujeres en tantos aspectos y que creo que ya conforme han pasado los años y años, entiendo que a pesar de que hay que seguir dando mucho protagonismo a las mujeres, han conseguido cosas muy importantes y ojalá sigan siendo, porque ya no es justicia, sino porque es un tema que es normal y que tiene que ser algo cotidiano para todos los que somos seres humanos. Hola, buenas tardes, soy María de Los Ángeles. Bueno, 2 preguntas, una corta y una larga. La corta es, la larga es, yo me imagino que las experiencias en tantos años pues son muchísimas. La pregunta es, ¿en qué te basaste o cuáles fueron las esencias principales que elegiste y por qué esas? Me imagino que debe haber una razón. Sí, hablando del libro, perdón. Me imagino que no lo he leído, pero por lo que entiendo está basado en algunas experiencias haciendo una novela. Pero, ¿por qué basarse en esas esencias principalmente? ¿O por qué elegirlas entre tantas? Y la otra es, ¿por qué no me pusiste que eras tú? Al personaje, ¿por qué no mencionarle a Alberto? ¿Por qué no llamarle? No es la primera porque, bueno, no se llama Alberto porque me hubiera sido teórico. Y si ya lo conozco el año, y si le empezamos los brazos, pues hombre, oro parece plata, pues. Entonces no, yo creo que tenía que llamarse como Enrique y como Antimón, como Vaso.
dos nombres muy literarios. Y el libro, la novela no se basa en experiencias, basándome en guerras y conociendo las experiencias de la que he vivido en la guerra, pero todo lo que ocurre en el tránsito de la novela, de las historias, son completamente ficcionadas, no hay nada real. En los países, me quedo con los países como comentaba antes, pero de todo lo que ocurre nada real, es ficción, por eso es una novela. Gracias, Alberto. Vamos a pedirle al licenciado Francisco Rueda unas palabras antes de que pasemos a los filmes. Buenas tardes a todas y a todos. Después de escuchar tanto la intervención de Carlos Ortiz, que ha moderado muy bien este encuentro, desde luego de escuchar las relatorías de Luis Caico de Juan Manuel II, yo jamás pretendría hacer algo por el estilo, mucho menos después de escuchar a Alberto Peláez. Simplemente, primero que nada, agradecer la presencia de todas y de todos. Es una obra complicada, a pesar de ello no hay un buen auditorio, y la verdad es que no pudimos haberlo abierto más, había interés, pero también el tiempo era corto después de la convocatoria. Quiero comentarles que hace apenas unos meses conozco a Alberto Peláez por unos amigos juntos de Vita y mío, en una pareja, que se fue ese día de matrimonio de Alberto y Mónica, en un encuentro social, pudimos platicar, y bastó la más mínima insinuación de Alberto de comentarme, platicarme que él estaba viniendo a México a presentar su novela para que yo le viviera, si no había oportunidad, para poder venir a México. Él de inmediato aceptó, estuvimos comentando a través de los mensajes, los detalles, y finalmente aquí está. Yo considero que por lo que hemos visto y sabemos que hace, por la capacidad que tiene, por el riesgo en el que ha hecho su labor de periodista, yo considero que es un privilegio tener aquí a Alberto Peláez en el Estadio. Muchísimas gracias por haberte dado el tiempo en esta visita a México, por haberte dado el tiempo de estar en Pachuca, de compartirnos esta extraordinaria novela, de compartirnos personalmente tus experiencias, y simplemente el hecho de tenerte aquí ya es, en verdad, un verdadero gusto. Muchísimas gracias. A nombre de, yo quisiera darte por ahí un pequeñísimo detalle. Creo que le va a quedar mejor a tu esposa que a ti, pero bueno, a tu esposa Mónica, pero finalmente vas a poder explicar. Por supuesto que tomamos la palabra, esperemos en este tipo o en otro tipo de evento poder tener entre nosotros. Qué bueno que te sientes mexicano. Ahora te pedimos que por un momentito te sientas y agradezcas. Muchísimas gracias a todos.